Marco conceptual de la investigación cualitativa. Metodología de la investigación cualitativa. Enfoques. El método que el investigador se propone utilizar para llevar a cabo su investigación debe estar no solo en función del problema o cuestión de investigador, sino también de los conocimientos que éste disponga acerca de los métodos de investigación. Tradicionalmente está aceptado que existen metodologías cualitativas que pretenden establecer relaciones causales, las cualitativas cuya preocupación se centra en comprender y analizar los problemas, situaciones educativas. Nuestra investigación se enmarca en la última, en la cualitativa. Naturaleza y enfoques de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa se estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en las que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. La investigación educativa en educación física y deportes. La investigación en el ámbito de educación física en España recibe un fuerte impulso en el mundo científico por parte de los profesores del INEF de Madrid por los años 60, quienes, amparados en ciertas medidas por el Consejo Superior del Deporte y por la propia institución académica, inician desde el área de la historia y alto rendimiento su camino. La continuidad y reconocimiento de tales investigaciones encontraron con varios obstáculos. Por un lado, el estatus académico de la asignatura no era equiparable a la inmensa mayoría de otras disciplinas. A finales de los 80 se crean primeros facultades de actividad física, deporte, Granada. Algunos INEF se transforman en facultades, quedando, creemos, en la manera de limitado el ámbito de formación académico de las diferentes etapas educativas. Todos los profesionales de una y otras instituciones educativas debemos colaborar en la búsqueda de nuevas enriquecedoras formas. Se actúan que tengan siempre presente beneficios de la escuela o los institutos en los simbiosis colaborativos que nos abren nuevos horizontes hacia la iniciación del siglo XXI. Paradigmas de la investigación en educación física y deportes. Los paradigmas que coexisten en la investigación educativa física son paradigmas positivistas. Pretenden descubrir las leyes que rigen la eficacia de la enseñanza para traducir en principios de planificación y actualización práctica, configurando en este modo una forma de intervención tecnológica. Se preocupa fundamentalmente de la eficacia de las enseñanzas en relación a los profesores, métodos y resultados de los alumnos. Paradigmas, presagio y producto. Esta línea de investigación aparece en los años 30 y su concepción en las enseñanzas es efecto directo de las características fisiológicas y físicas del profesor, razón por la cual los estudios se centran en busca del profesor eficaz, pero desde las características del profesor. Paradigma proceso-producto. Alcanzó su máximo desarrollo en los años 60 y su influencia permanece en la actualidad. Para investigar la eficacia de las enseñanzas, observa el comportamiento del profesor en el aula, ya que según este enfoque los resultados del alumno dependen del comportamiento del profesor. Analiza en su primer momento la eficacia de los métodos de enseñanza y más tarde la eficacia del comportamiento de los docentes. Paradigma de interpretativo ecológico. La tarea principal de las investigaciones situadas en torno a esta corriente paradigmática es la construcción de informes interpretativos que perciban la esencia de los acontecimientos que se suceden en el contexto de la investigación, así como el significado que tiene para los participantes. La investigación es usualmente cualitativa y usa antropología, la sociología, la lingüística como apoyo teórico. El principio esencial de este paradigma es que la conducta del profesor y el alumno se encuentran influenciadas por el marco y situación que ellos ocupan para la investigación interpretativa de unidad de indagación. Es el ecosistema que forma el alumno, profesor, aula, escuela y comunidad. El paradigma de la aportación de Tickefon, que que concibe el aula como una compleja estructura formada por variables interconexionadas y situaciones individuales, irrepetibles y específicas, y que
difícilmente pueden ser generalizadas las investigaciones desarrolladas a partir de esta teoría. Deben tener en cuenta el concepto de validez ecológico, es decir, prestar especial atención a las verdades que proceden del contexto donde se desarrolla la investigación. Paradigmas sobre los estudios cognitivos acerca del pensamiento del profesor y del alumno. Diferencia entre los modelos cognitivos centrados en los alumnos desde una perspectiva cognitiva social y un modelo cognitivo centrados en el profesor. Modelos cognitivos centrados en los alumnos. Desde la perspectiva cognitiva, los primeros trabajos surgen sobre los estudios del aprendizaje motor y pretenden conocer cómo percibe, interpretar y manipular información del alumno. Desde la perspectiva social, los estudios se dirigen a determinar las percepciones de los alumnos acerca de diversas cuestiones, por ejemplo, sus creencias, concepciones y actitudes hacia la educación física, la preferencia hacia la práctica de algunos contenidos según su género. Las acciones del maestro no producen cambios directamente en la conducta del alumno, sino que sus acciones pasan por filtros como son compromiso motriz del alumno, su implicación cognitiva, los aspectos motivacionales, la interpretación por el alumno de las intervenciones del maestro. Modelos cognitivos centrados en el profesor. El objetivo de este paradigma es identificar las variables que configuran el proceso de la elaboración y ejecución de decisiones, asumiendo la enseñanza como un proceso de planificación a través de la toma de decisiones. Se considera el profesor como un profesional que ha de tomar unas decisiones antes y en el momento de la enseñanza. Para hallar las bases científicas de las decisiones se recurre a analizar el pensamiento del profesor, intentando localizar las razones que le mueven a un determinado tipo de decisión. Paradigma crítico. Este paradigma surge de los esfuerzos de un grupo de investigadores sociales de la Escuela de Frankfurt por transformar el pensamiento de las personas y de la sociedad embebidos por la tradición positivista. En la opción de Sparker, la intención que subyace en la investigación llevada a cabo bajo este paradigma está el capacitar a las personas para que obtengan el conocimiento y poder que les permita tomar el control de su propia vida. La investigación cualitativa en educación física y deportes. Lockington y Silverman consideran que pueden ser abordada la investigación educativa física, así establecen dos amplias categorías: la investigación en enseñanza de educación física, la investigación en formación inicial. Permanentemente el profesor de educación física, opinión Carreiro Costa, la investigación en didáctica de la educación física ha conseguido en los últimos 20 años un importante desarrollo. Su objetivo principal se centra en describir y comprender la complejidad que caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar, con vista puestas en mejorar los procedimientos didácticos en educación física. Se puede decir que la educación física estudia los hechos y las situaciones educativas principales, las convicciones, las actitudes y procesos cognitivos de profesores y alumnos, las acciones interrelacionales de profesores y alumnos relacionados pedagógicas y los efectos de actividades pedagógicas en la dinámica social de las clases, en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Una de las últimas aportaciones de David Cliff junto con Anne Markfine se refiere a la propuesta de una alternativa presentada en el modelo tradicional de juegos por compresión de Burke y Stropper. Su propuesta descansa sobre el aprendizaje situado y piensa que es posible avanzar en la unión de aprendizaje situado y los juegos de educación para la comprensión. Su interés se centra en demostrar que una conexión entre ambos supuestos puede enriquecer el actual modelo. En síntesis, el modelo se basa en considerar el desarrollo de habilidades estratégicas y la resolución de problemas como variables a tener en cuenta, que la adquisición de conocimiento. La importancia de este descansa en el reconocimiento de que la educación física puede propiciar el desarrollo cognitivo en los individuos, dada la resistencia que existe los sistemas educativos a aceptar estas asunciones. Ben Dixon, en un estudio reciente con profesores de educación física y alumnos de quinto y sexto de escuela de elementos de Marfrig Forum de Montreal, han demostrado que el aprendizaje cooperativo de una forma instruccional adecuada en el cual estudiantes trabajan junto a estructuras en el grupo pequeños y heterogéneos para dominar los contenidos. Margaret, profesora que cree en el aprendizaje cooperativo, conduce a una mejora de habilidad psicomotriz social. Esto es consistente en el énfasis sobre el objetivo educativo y sociales, relatos en complejo acercamiento instructivo al aprendizaje cooperativo y los descubrimientos de la investigación
educación deportiva. Margaret piensa que el formato de aprendizaje cooperativo conduce al desarrollo de habilidades motrices porque los estudiantes aprenden a analizar a otros y dar habilidades específicas de regeneración. Además, crean una atmósfera de confianza en la que aprenden y cometen errores y los estudiantes aprenden a preocuparse y responsabilizarse de mejora de otras habilidades. De la misma manera que los descubrimientos en el modelo de educación deportiva, los estudiantes dicen que los entrenadores les ayudan a mejorar sus habilidades, que ellos parecen aprender de sus iguales, y que el aprendizaje cooperativo los motiva a tener cuidado y ayudarse unos a otros para mejorar. Esta es una experiencia. Los estudiantes fueron responsables en sus grupos del comportamiento y la ejecución de reglas específicas. Dillon concluye que en el Macpherson Elementary el profesor de educación física, estudiante y profesor ganan múltiples beneficios del aprendizaje cooperativo. Los estudiantes trabajan juntos, aprendieron juntos y se ayudan unos a otros a aprender. Este programa ilustra cómo el aprendizaje cooperativo puede ser un modelo de instrucción poderoso para que los estudiantes alcancen habilidades motrices y el objetivo social es educación física. Los resultados sugieren que profesores y estudiantes tienen percepción similares al programa de aprendizaje cooperativo. Los profesores piensan que el programa de aprendizaje cooperativo dota a los estudiantes de todas las capacidades del nivel para mejorar habilidades motoras, desarrollan habilidades sociales, trabajar junto como un grupo, ayudar a otros mejores a sus habilidades y tomar responsabilidad de sus propios aprendizajes. Delegado Noguera nos introduce el análisis del pensamiento docente del profesor en un artículo en el que describe que la construcción del pensamiento docente atraviesa diferentes etapas, coincidiendo en considerar que durante el primer y segundo año de práctica docente se manifiesta una preocupación hacia los problemas de control del aula, superada la cual son los aspectos técnicos de enseñanza, planificación, currículo, de los métodos, etc., sobre lo que centra su atención. A partir del quinto año, sintiéndose más seguros en sus actuaciones, muestran más interés en la participación de los alumnos en el aula e implementan nuevas estrategias de actuación, etc. Considera que la edad, sexo y la raza consideran una u otra forma de actuación en la enseñanza. Los pensamientos y creencias que poseen de los alumnos acerca del significado y concepción de la educación física puede ser considerada otra de las líneas de investigación colectiva que han merecido la atención de algunos investigadores. La presencia de un docente especializado para impartir la asignatura beneficia tanto a los alumnos por su mayor nivel de comprensión como a la consideración de la asignatura. El docente deberá utilizar la autocrítica, la reflexión y la toma de decisiones como elementos facilitadores de una educación física de mejor calidad. Fases del proceso de investigación cualitativa en educación física y deporte. La investigación cualitativa se plantea que observadores competentes y calificados puedan informar con objetivo, claridad y precisión acerca de las propias observaciones del mundo social. Ello supone la aproximación del sujeto que está en el mundo real, que nos ofrezca información sobre experiencias óptimas, valores, etc. Los investigadores deben ahora buscar un método que les permita exponer de forma clara y fiable las conversaciones realizadas por sobre experiencia de otros sujetos. Si hay algo común en diferentes enfoques cualitativos es la ausencia de continuidad en el proceso de la toma de decisiones a las que se enfrenta el investigador cualitativo. Rodríguez et al. Propone 4 fases que no tienen principios y un fin delimitados y que además se superponen con la intención de marchar siempre hacia adelante. Insisten los autores en la necesidad de considerar su propuesta como una aproximación didáctica que intenta ordenar el modo que los investigadores cualitativos se acercan a la realidad educativa. 4 fases. Fase de diseño preparatoria. En esta fase podemos distinguir 2 etapas, reflexiva y de diseño. Etapa reflexiva. En esta etapa se debe partir de las experiencias y formación de que disponga el propio investigador. Etapa de diseño. Según cuál haya sido nuestra elección paradigmática, condicionará el diseño de nuestra investigación.
Fase de actuación, proceso por el cual el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para sus estudios. El investigador cualitativo debe de ser paciente, con capacidad de adaptación, observador, ordenado y meticuloso y contrastar la información. Fase analítica. Como hemos expresado en el apartado anterior, la obtención de datos y por tanto la información necesaria para nuestra investigación en metodología cualitativa suele provenir de diferentes documentos. Del mismo modo, los formatos que se utilizan para almacenar dicha información pueden ser también diferentes, siendo los textos, las grabaciones de audio y videos que suelen transcribirse a textos lo más habituales en la investigación educativa. Reducción de datos. En esta fase se procede a la disminución de la información a través de tres subtareas: la separación de unidades atendiendo a una serie de criterios, de los cuales el más común es el temático, identificación y clasificación de las unidades, a lo que es lo mismo la clasificación conceptual de unidades que son cubiertas por el mismo tópico, y la correspondiente codificación, que es la acción de asignar a cada unidad un indicativo. Fase de análisis y tratamiento de los datos. Bueno, a continuación les dejamos aquí una tabla, un cuadro de procedimientos de análisis de datos utilizados por Blanco en el 2002. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.